Y vamos nosotros también a poder conversar con Juan Cheput, exministro de Trabajo, porque él conoce también sobre estos temas. Él ha sido ministro y conoce de cerca las problemáticas, ¿no?, de lo que viene sucediendo. Y está en línea, sí, ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Cheput? Muy buenas noches, Mario. Un placer conversar contigo. Qué gusto poder conversar con usted, poder volver a conversar, pero lamentablemente hoy el escenario es distinto, el escenario es, por lo que vemos, complicado. Es un momento en donde el diálogo se ha perdido, al parecer, y también, obviamente, el empoderamiento de la policía está siendo dejado de lado. Entonces, a ver, ¿qué análisis podríamos hacer en medio de toda esta coyuntura? Porque Lima también puede sufrir el desabastecimiento, obviamente, de los productos que tanto necesitamos día a día. Así es, voy a empezar por lo último, y hay personas que han empezado a abastecerse ante el temor que las provisiones que vienen por la carretera central, la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, dejen sin alimentos al mercado central. Yo espero que el Ministerio de Agricultura tome las previsiones del caso para que eso no acontezca. Ahora, todo esto se pudo evitar. Hay dos elementos que nos estamos olvidando, no tú y yo, sino la opinología en general, que no están tomando en cuenta para evaluar esa situación. La primera fue que el presidente Vizcarra, en el mes de diciembre, aprovechando la coyuntura que no había Congreso, sacó el decreto de urgencia 014 inconstitucionalmente, que hacía que la ley de promoción agraria se vaya hasta el año 2031. Es decir, prolongó los efectos de la ley de promoción agraria hasta el año 2031. Y en ese momento, a pesar de que los llamados abusos laborales, las necesidades de los trabajadores, ¿no?, la explotación de aquellas personas que trabajan en el campo, se estiraban hasta el año 2031, Sí. nadie dijo nada. Todos los periodistas que hoy día en otros canales se rasgan las vestiduras no dijeron absolutamente nada, porque obviamente todo lo que diga el señor Vizcarra es palabra sagrada. Ese es el primer elemento. O sea, esa violencia jurídica es la madre de la violencia actual. Y el otro elemento tiene que ver con el señor Sagasti. Hace aproximadamente 10 días, apenas empezó su gestión, lo visitaron los trabajadores agrícolas y les pidieron una serie de cambios antes del paro. ¿Y qué les dijo el señor Sagasti? No, yo soy un gobierno de transición, tienen que esperarse hasta el próximo gobierno. Es decir, se lavó las manos. Ahí están las consecuencias. Una persona que los saca de Palacio sin ningún tipo de esperanza y sin ningún tipo de llamado al diálogo es una persona que no entiende lo que es gobernar. Entonces, él se deshizo del problema pensando que la cosa iba a quedar allí y ya vemos los resultados. Una conmoción social en la Panamericana Sur y en la Panamericana Norte. Y lamentablemente el Congreso, ahora llevado por esa presión, ha cedido en todo y ha derogado la ley de promoción agraria, lo cual desde mi punto de vista va a ser absolutamente nefasto para el país. Peligroso, ¿no? Sobre todo, más aún que ahora nuestra economía, como estamos observando, está bastante golpeada por el tema de la pandemia, ¿no? Y definitivamente el reto del próximo gobierno va a ser recomponer, ¿no?, toda esta economía que lamentablemente pues, se ha visto desquebrajada. ¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, para el próximo año? Claro, va a haber varios problemas. Mira, en lo que se refiere a la ley de promoción agraria, el anterior Congreso ya había empezado un proceso de discusión con trabajadores, con empresarios y en la propia Comisión de Trabajo para ver la forma de mejorar los beneficios sociales. Nosotros pensamos que se podría incrementar el pago de AESalud, no tenía por qué ser menor al de la ley general, y se tenía que discutir lo referente a vacaciones y CTS y liquidación, ¿no?, porque tenía que ver con los derechos sociales que ellos reclamaban y que estaban incorporados en la remuneración diaria. No es que no se le pague, se prorrateaba y se incorporaba en la remuneración diaria. Todo eso se podía discutir. Ahora eso se ha perdido y con ello perdemos competitividad. Pero ¿sabes qué me preocupa, Mario? El Sí. efecto espejo. ¿Qué es el efecto espejo? Como ya los sindicatos, las organizaciones, todos aquellos que tengan reclamos, ya vieron que el gobierno es débil y que simplemente deroga y satisface
cuando hay presión, que no te sorprenda que en los próximos días diversos sectores, del sector salud, por ejemplo, que está haciendo reclamos, o el sector educación, los profesores que están siendo en algunos casos despedidos por esta cuestión del teletrabajo, empiecen a plantear también sus demandas, llegando a algún tipo de protesta. Y así por el estilo, el sector turismo, ¿no? Otros sectores, el mismo sector transporte, van a ver en este ejemplo del gobierno de desesperarse, ceder, derogar, ¿no? Van a ver el estímulo para que de repente empiece una gran cantidad de protestas que pueden generar aún mayor problemas. Entonces es momento de actuar hoy por hoy, ¿no? Claro. Perdón, Mario, no te escuché. Que el gobierno tiene que actuar desde ya, o sea, para que esto no se produzca, porque como decía la Defensoría del Pueblo, hay muchas demandas en diferentes lugares del país, entonces van a reventar en cualquier momento en la cara. Yo creo que van a reventar muy, muy rápidamente porque ya se dieron cuenta que el gobierno es débil y no tiene operadores. Mira, estos ministros o estos activistas o los congresistas de la bancada morada, porque hay que decirlo con todas sus palabras, este es el gobierno del Partido Morado y de la izquierda progresista. Ahora se quieren lavar las manos, pero no es así. Ellos ya están gobernando, han demostrado mucha incompetencia y que no tienen operadores políticos. Por ejemplo, ¿por qué no viajan a Ica el señor Gino Costa y el señor Alberto de Belaúnde a servir de mediadores? Para eso estamos los congresistas o cuando ejercemos la función. ¿O por qué el señor Olivares no va a La Libertad para servir de mediador? ¿No? Pero sin embargo sí lo vemos a los tres agitando a las masas acá en Lima, por Twitter, detrás de un escritorio, pero cuando se tiene que viajar para mediar, para conseguir paz social, para dialogar directamente con las personas involucradas, se esconden y ni siquiera aparecen. ¿Por qué este doble discurso? ¿Por qué este ¿Dónde están los ministros laborando en ese tema? Se ve el ministro de Transportes, pero no es su función. Ahí tenemos que ver con mayor énfasis el trabajo que puede hacer la presidenta del Consejo de Ministros. En fin, yo lo que veo es que en ausencia de operadores, con gente que no tiene experiencia política, con personas que han demostrado que se han asustado con esta situación, bueno, yo no veo en el horizonte que vaya a existir una disminución en la protesta social. Pero ¿por qué este doble discurso, no? Porque ahora lo que estamos observando es que, claro, cuando sucedieron las manifestaciones acá de Lima, todos se subieron al coche, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, uno ve que es gente que es necesitada, obviamente los agricultores, los trabajadores, así como también los empresarios también necesitan, obviamente no se meten, o sea, ellos no están ahí, no se ponen a incentivar el diálogo, ni tampoco, por ejemplo, reconocen que estos dos fallecidos son igual de importantes como los que también murieron aquí en Lima. Pero yo creo que el pueblo peruano ya se está dando cuenta del doble rasero de estos señores de la doble moral, ¿no? Se está dando cuenta perfectamente y es por eso de que están aterrorizados y quieren desviar la atención, empezando pues una vorágine de insultos en Twitter para tratar de desviar las miradas que se ciñen sobre ellos, que son gobierno. Por ejemplo, en el caso concreto de los fallecidos, hoy día escuchaba a varias señoritas periodistas decir hay que investigar para ver de dónde vino la bala, ¿no? O hay que investigar para ver las razones de la muerte. Pero sin embargo, hace 2 semanas de frente señalaban a la Policía Nacional del Perú como asesinos. Igualmente, claro, yo estoy a la espera que este fin de semana la señora Zoraida Ábalos empiece un proceso de investigación contra Francisco Sagasti y la señora Violeta Bermúdez como responsables de las 2 muertes. Vamos a ver si Zoraida Ábalos demuestra su imparcialidad como fiscal de la Nación o simplemente obedece a intereses políticos que en algún momento se van a tener que investigar, pues la política es pendular. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Entonces, estamos viendo pues este doble rasero y este espectáculo judicial tratando de sacar de carrera al fujimorismo, que lo único que busca es distraer la atención de un gobierno absolutamente incompetente y mediocre. A eso iba también, ¿no? Que usted había en un diario opinado que la justicia se ha politizado en el país y obviamente esto es peligroso, ¿no? Sea uno fujimorista o no, pero ya el hecho de en medio de las elecciones empezar a tumbarse partidos porque obviamente no están de acuerdo pues, con su sentir, ni con sus políticas, ni sus bases, es muy peligroso, ¿no? Obviamente. Entonces... Así es. En el Perú
se dan los dos fenómenos. La política se ha judicializado, es decir, los políticos en lugar de debatir enjuician, ¿no? A ti mismo te hicieron un juicio, ¿no? O te amenazaron con un juicio porque alguien no soportó lo que es un debate, ¿no? Entonces la política se judicializa y por otro lado se judicializa la política. Es decir, decisiones judiciales que tienen que basarse en la objetividad, en el marco legal y en el estricto cumplimiento de toda la normativa, se convierten en presunciones, en especulaciones, ¿no? Cuando se dice habría la posibilidad o existiría la coincidencia, etcétera, etcétera, no estamos hablando de certeza judicial, estamos hablando de posibilidades y en base a eso no se puede condenar a un partido ni a una persona. Por eso es que la justicia se ha politizado. Y eso es muy grave, porque todo ese show tiene que ver con una sola cosa. El señor Sagasti necesita distraer de su gigantesca incompetencia los reflectores. Nadie sabe qué está haciendo el gobierno. Los ministros no hablan. Mira, en mi caso, apenas juramenté, ya 2 o 3 periódicos hablaban a página entera la agenda de Juan Cepot, ¿no? Ahí sí estaban preocupados del Ministerio de Trabajo. Ahí decían qué iba a hacer, qué no iba a hacer, me entrevistaban, ¿no? Especulaban, etcétera, etcétera. Es parte de todo este juego que estamos viendo, pues, ¿no? O sea, es como un juego, ¿no? Lo que estamos observando hoy por hoy, realmente las pantallas, los comentarios, el tema político, es un juego, pero no se pueden prestar a las injusticias, ¿no? Obviamente, la justicia debe ser imparcial, pero lamentablemente está muy parcializada hoy por hoy. Y de verdad que... sí. Yo le doy la razón a Manuel Merino cuando él dice que lo mejor que ha hecho el Congreso es haber vacado a este individuo corrupto y coimero que es Martín Vizcarra, por una sencilla razón. Yo no me imagino el Perú con ese señor de presidente, todo estaría distorsionado y él estaría apostando a sus caballos ganadores para distorsionar las elecciones. Ahora hay mayores posibilidades de que estas elecciones sean transparentes. ¿Pero qué están haciendo? Como el Partido Morado ya es gobierno, y la izquierda también, estamos viendo cómo han copado algunos ministerios como el de Educación, el de Salud, el de Agricultura, la izquierda está progresista, la izquierda caviar que se conoce, estamos viendo su gigantesca incompetencia porque son personas de ONGs, son personas que han vivido siempre en los directorios de las ONGs. Lo más probable es que ahorita en lugar de trabajar hayan encargado un diagnóstico a sus amigos y están esperando el resultado del diagnóstico para ponerse a hacer algo. Entonces, como no saben qué hacer, el Perú está descontrolado. Y hasta ahora no vemos ni siquiera un objetivo concreto en lo que se refiere a la marcha del país, y el país está perjudicándose en materia económica. Imagínense ustedes la cantidad de informalidad que va a haber en el sector agrario, cómo van a subir los precios, el desempleo también. También va a existir réplicas en otros lugares, ya hay paros en las Bambas, estamos viendo lo de Doerran, eso que no también. Ahora, ¿cómo hacer ministro Cheput, por ejemplo, con aquellos jóvenes que pueden estar escuchándonos o viéndonos en estos momentos y que un poco también puedan entender, ¿no?, esta dinámica, lo que viene sucediendo, lo que se comenta, por ejemplo, que es algo que lo he podido leer por noticias, de que en Palacio de Gobierno quien manda es pues el señor Hino Costa y con todo un séquito alrededor, ¿no?, obviamente de gente que le sopla el oído al presidente Sagasti, y además de eso que hay toda una maquinaria de desestabilización del país. Y eso es muy peligroso porque podríamos terminar peor que Venezuela. Claro, todas estas personas que están ahorita alrededor de Sagasti, como él no tiene experiencia, nunca ha salido del mundo de las ONGs o académicos, obviamente escucha a muchas personas y se confunde. Y no tiene un partido sólido ni tiene operadores políticos. El mismo señor Hino Costa, que es muy amigo del señor Jorge Muñoz, y eso hay que recordarlo, tanto él, Alberto de Belaúnde, como Hino Costa han trabajado con Jorge Muñoz, y por esas cosas extrañas, el señor Jorge Muñoz dice que se han perdido, se han malogrado las cámaras donde se podría ver cómo fallecieron los 2 jóvenes en las marchas de hace 10 días, ¿no? El gran amigo de Hino Costa y Alberto de Belaúnde de repente le ha hecho un favor a sus amigos con ese tema de las cámaras. Bueno, hay muchas especulaciones, pero la verdad es que yo no veo en el señor Hino Costa talento,
por eso seguramente como le hacen caso hay este desorden generalizado. El asunto de fondo es que estamos viendo pues un país descontrolado, sin gobierno, no se sabe qué decisiones están tomando, están absolutamente perdidos. Y Y a acá la viene, juventud hay que sí, decirle, a la juventud hay que decirle que no se dejen guiar por personas que están fuera del país, que razonen, porque hay inteligencia en los jóvenes peruanos, que no se dejen llevar por los fuegos artificiales o por las modas pasajeras. El Perú ha retrocedido, el Perú está en un estado caótico, el Perú está en un desorden permanente y en eso tiene mucho protagonismo esta izquierda falsamente llamada progresista, conocida vulgarmente y como los es, caviares, ¿no? Y también tiene mucho que ver un sentido de las cosas absolutamente oportunista, ambiguo y que tiene un doble rasero. Eso es lo que le está haciendo un tremendo daño al Perú. Eso y el odio instalado, esa incapacidad para poder entenderse con el otro. Ya es hora que dejemos de lado ese tipo de arbitrariedad, de partir al país en dos y que se empiece a trabajar en un solo sentido. ahora, también hay un desorden en cuanto a lo que significa la izquierda en el país y también la derecha, ¿no? O sea, la derecha ha perdido fuerza hoy por hoy y obviamente la izquierda intenta retomar esa fuerza, pero no, como que no están muy organizados tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué Perú tenemos nosotros? O sea, Tenemos un país confundido, empezando por los empresarios. Los empresarios aplauden la derogatoria de la ley de promoción agraria. Los empresarios se pusieron en contra de Manuel Merino ignorando el desarrollo constitucional. Los empresarios trabajan con estas ONGs de izquierda en sus asuntos que tienen que ver con conflictos sociales. O sea, por eso es que es un país confundido. Es un país incapaz de hacer reformas. Es un país polarizado. Es un país que ha caído en manos del populismo. Y el populismo no es, como dice la mayoría de opinólogos, simplemente un conjunto de normas populares en materia económica. El populismo es fundamentalmente partir el país en dos. Nosotros contra ellos. Amigo, enemigo. Si no piensas igual que yo, eres mi enemigo. Hay que lamentable, te destruirte. Eso es insulto, el exacto. populismo. Y a Sí, eso no, nos han llevado estos señores generando una situación en la cual es imposible debatir. Y si a eso le agregamos que la gran cantidad de medios de comunicación masivos, dentro de los cuales nuestra UCI ni Willax han sacado del escenario a los opositores, los han silenciado, pues predomina un pensamiento único en un solo sentido favorable a estos señores de izquierda. Y en un contexto de pandemia, en el cual no se va a poder hacer campaña proselitista, activa en la calle, los medios van a jugar un gran papel. Por eso es que hay que estar muy alertas. ahora, ministro, eh, yo sé del trabajo que usted estuvo desarrollando también en el Congreso de la República con el tema del Bicentenario. Obviamente es importante, el próximo año nuestro país cumple 200 años y va a ser muy triste, ¿no? Por lo que vemos. O sea, triste me refiero por lo que ya más o menos con la visión como es ministro de Trabajo, ¿no? Y ha estado metido obviamente en un gobierno, obviamente uno se proyecta y dice, ¿qué poder esperar en el Bicentenario? Pero cómo trabajar paralelamente, o sea, como estamos ahora en esta coyuntura, para el Bicentenario, y no solamente para el Bicentenario, sino del Bicentenario en un futuro? Claro, el Bicentenario no solamente tiene que verse como un aspecto conmemorativo, sino también como un esfuerzo integral para cambiar de nuestra forma de pensar y generar aquellas grandes leyes que permitan dar un salto hacia adelante. La comisión del Bicentenario que yo presidía y que estaba conformada por parlamentarios de gran nivel como Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaúnde, Carlos Tubino, entre otras personalidades, era una comisión que tenía bien en claro que nuestra misión no solamente era hacer concelebraciones, Ajá. sino generar las grandes leyes que el Perú necesita, y en eso estábamos trabajando. Igualmente, en recuperar aquellos elementos que le permitieran al Congreso tener un adecuado bicentenario en el año 2022. Pero todo eso se fue por la borda simplemente
por el capricho del señor Martín Vizcarra, que es el que en el fondo le ha hecho un tremendo daño al Perú. Ahora, Y por otro lado, en el sí, Ejecutivo, la Comisión del Bicentenario del Ejecutivo pasó del Ministerio de Cultura a la PCM, luego vuelve al Ministerio de Cultura, es un cambalache. Las principales figuras también de ahí han renunciado. Entonces yo creo que Martín Vizcarra, como estaba más preocupado de sus negocios, le interesó un comino el tema del Bicentenario, y vemos cómo ahora el país, a pocos meses de conmemorar 200 años, está a la deriva. obviamente lo que él busca es sacar cuerpo de todos estos presuntos actos pues, de corrupción. Ahora, el tema de la reforma de la Constitución, ¿no? Igual como en Chile, ¿no? Todo se quiere copiar a Chile acá, entonces lamentablemente acá hay muchas voces que dicen se tiene, pero ese era uno de los propósitos también, ¿no? Del Bicentenario, era poner en orden las leyes que ya teníamos en la Constitución, porque hay muchas leyes que no se usan, ¿no? Entonces era como un poco limpiar, ¿no? Barrer un Claro, poco algunas normas que no son cumplidas, pero está ahí. la Constitución, no, las constituciones en general no son para cambiarse permanentemente. En estos momentos, si nosotros creemos que estamos en un momento constituyente, estamos equivocados. Pues no es este el mejor momento para convocar una constitución. Imagínense ustedes un grupo de 100 personas elegidas por el voto popular, con una gran mayoría de izquierda, generando el contrato social para los próximos 20, 30, 40 años. El Perú pues se iría de cabeza. Yo sí creo que en la constitución actual, con el próximo Congreso o este mismo, que tiene que desarrollar sus propias iniciativas constitucionales, pueden empezar a hacer modificaciones quirúrgicas. Hay aspectos que tienen que cambiarse en materia del formato político, el propio formato económico y sobre todo generar una gran discusión nacional, ¿no? Eso, Con peritos, con especialistas, con la Comisión de Constitución, claro, y no hacer esas reformas express como pretendía hacer el señor Vizcarra, que han resultado un mamarracho como la reforma de justicia o la reforma política, correcto. sino que se discuta profundamente, y para eso no es necesaria una asamblea constituyente como quieren los señores de la izquierda. Correcto. Señor ministro de Trabajo, ha sido muy amable y esperamos volver a conversar. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Este fin de semana, porque nada está dicho todavía, y la próxima semana también. Así que muy buenas noches y un abrazo. Un gran abrazo, Mario. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas Hasta gracias. pronto. Será Juan Cheput, ex ministro de Trabajo, ex congresista de la República.